casi otras tantas. Estaban muy dispersos, pero sus comandantes pedían un empujón más. En julio de 1918, el alto mando alemán aún conservaba cierto optimismo, pero eran muy conscientes de que se les terminaba el tiempo. Habían atacado 4 veces y no habían logrado derrotar definitivamente a los británicos y franceses. Los norteamericanos habían entrado en escena y los alemanes decidieron lanzar una última ofensiva sobre el río Marne. El 15 de julio atacaron 52 divisiones alemanas. Las defensas francesas estaban bien preparadas. Cuando llegaron las tropas de asalto alemanas, estaban fuera del alcance de la artillería de apoyo. Los tanques y la infantería aliada contraatacaron. Por fin a los alemanes se les había terminado la gasolina. Sus grandes ofensivas eran un intento desesperado de terminar con la guerra cuanto antes, y en cierto modo habían estado a punto de lograrlo. Pero poco a poco, al atacar distintos puntos de la línea, habían llevado a su ejército a un punto muerto. No tenían nada más que dar. Ludendorff sabía que le había fallado la jugada. Todo lo que yo temía, los peligros de los que tantas veces advertí, se habían convertido en realidad. Nuestra maquinaria de guerra ya no era eficaz, aunque la gran mayoría de las divisiones seguían luchando heroicamente. Un nuevo millón de soldados norteamericanos había llegado al campo de batalla. Los aliados ya podían pensar en el contraataque. La guerra no solo estaba cambiando de signo en el frente occidental. En octubre de 1917, un ataque de los alemanes y austríacos al norte de Italia había obligado a batirse en retirada a las tropas italianas. Por fin, los italianos consiguieron mantener una posición a 25 kilómetros al norte de Venecia, mientras las tropas británicas y francesas corrían a ayudarles. Pero en junio de 1918, después de 6 meses de reagrupamiento, los italianos estaban dispuestos para el contraataque. Los británicos estaban sorprendidos por el cambio en la moral de los italianos. Las noticias son espléndidas. Los italianos han reforzado completamente la línea y todo el mundo habla del principio del fin. Los austríacos están hechos polvo y habrá problemas cuando su derrota llegue a saberse. Todos supimos que Italia se había salvado y nos alegramos juntos. Pero no sabíamos que Austria y Hungría estaban condenadas y desaparecerían de la lista de grandes potencias. Pero la guerra tenía que ganarse en el frente occidental. A partir de ese momento, las tácticas aliadas se iban a combinar con el armamento y los recursos humanos para producir el mayor despliegue de fuerzas militares que haya visto el mundo. El 4 de julio de 1918, una división australiana dirigió un ataque a pequeña escala, pero demoledor. Fue una auténtica lección de cómo librar una batalla. La infantería avanzaba tras los tanques, apoyada por gran cantidad de artillería pesada y barreras de ametralladoras del cuerpo de ametralladoras. La aviación real también apoyó, soltando por primera vez bombas con paracaídas. Fue un éxito, sobre todo por el secreto con el que se desarrolló. Los alemanes no tenían ni idea de lo que iba a ocurrir y la sorpresa fue total y absoluta. Aprendiendo del éxito australiano, los comandantes británicos y franceses planearon un ataque parecido, pero a gran escala. Los aliados concentraron una gran fuerza cerca de la ciudad de Amiens, con 530 tanques británicos y 70 franceses a la cabeza. El 8 de agosto, a las 4 de la madrugada, y aún escondida por una niebla que seguía protegiendo los preparativos de la noche anterior, nuestra artillería abrió un fuego intenso que destrozó las baterías de cañones enemigos.
El enemigo, sorprendido por la violencia y la rapidez del ataque, se replegó con gran confusión, abandonando gran cantidad de provisiones. Y de repente, con un gran rugido, más de 1000 cañones iniciaron su sinfonía. Al instante, todo el conjunto empezó a avanzar. Los soldados, las unidades, los vehículos, los tanques, barriéndolo todo sin piedad, de una forma irresistible. Hemos avanzado 10 kilómetros. Aquí empieza la guerra de movilidad. Para los aliados fue el mejor día de la guerra hasta entonces. El ataque fue tan rápido e inesperado que un jefe de brigada alemán fue capturado mientras desayunaba. La organización era perfecta para avanzar. Íbamos a una velocidad tremenda. Era fantástico volver a avanzar, y no como en marzo, cuando íbamos de retirada. Los aliados avanzaron unos 12 kilómetros y los alemanes sufrieron unas 27.000 bajas. Esta era la clase de victoria que se echaba de menos en el frente occidental desde 1914. Durante el mes siguiente, los aliados empujaron a los alemanes a retroceder 40 kilómetros de un frente de 65. Los comandantes aliados veían una transformación sorprendente. La disciplina del ejército alemán se degrada rápidamente y los oficiales alemanes ya no son lo que eran. Para mí, esto es el principio del fin. Creo que los alemanes tendrán que retirarse en todos los frentes antes del invierno. Tienes muchos motivos para estar contenta en casa, pero no quiero que pienses que ya está todo ganado. Los alemanes todavía guardan muchas coces. Si podemos volver a estar juntos después de la guerra, haremos algo con nuestras vidas para demostrar nuestra gratitud por la bondad de Dios. Pero claro, aún no estoy en casa. La mayor transformación de todas fue la llegada en masa de los norteamericanos a las órdenes de su comandante, el general John J. Pershing. Aunque fuera por una cuestión de número, ahora los aliados sabían que tardaran lo que tardaran, terminarían venciendo. En julio de 1918, un año después de que empezaran a llegar, había 1 millón de norteamericanos en el frente occidental. La seguridad de los aliados aumentó con sus nuevos aliados. Hay muchos norteamericanos en el frente. Se ha forjado una comprensión mutua estupenda entre nuestros chicos y los yanquis. Seguro que los yanquis resultarán unos soldados excelentes. Me encanta. He aumentado de peso y me levanto de la cama de un salto lleno de empuje. A mediados de septiembre de 1918, los norteamericanos lanzaron el primer ataque como ejército independiente. Su objetivo era la cuña de tierra de Saint-Mihiel, en poder de los alemanes. Fue una gran victoria. Pershing estaba entusiasmado. La toma de Saint-Mihiel fue más eficaz que cualquier otra operación de la guerra para reanimar a los aliados. Pocos días después de la batalla de Saint-Mihiel, una fuerza norteamericana se unió a las fuerzas británicas y francesas para lanzar un gran ataque a la posición clave de la retaguardia alemana, la línea Hindenburg. La línea Hindenburg era una posición defensiva extremadamente dura, formada por alambradas de espinos, de torretas de cemento. Si los alemanes iban a ser capaces de detener a los aliados, tendría que ser aquí. Para los soldados aliados normales, atacar la línea Hindenburg era una tarea imposible. Habíamos atacado el año anterior sin éxito. Ahora íbamos a intentarlo de nuevo, pero nadie pensaba que nos saliera mejor esta vez. Hasta los australianos decían que nos estábamos dando de cabeza contra una pared. La última semana de septiembre se reunieron 123 divisiones aliadas, 500.000 de soldados. El general Foch dio la orden final para la ofensiva que podía decidir la guerra.
La naturaleza y la importancia de esta operación exige que cualquier pequeña victoria se refuerce sin la menor demora. La ruptura de una línea de resistencia debe explotarse sin interrupción hasta la máxima profundidad posible. Por eso hay que evitar paradas en el progreso de la acción.